Bendiciones, bienvenidos a la Taza de Café Perfecta con El Perfecto, un espacio creado para poder compartir una o varias porciones de la palabra de Dios a fin de que nuestra fe se eleve al siguiente nivel. Romanos capítulo 10, versículo 17. Bienvenidos. Muchas gracias, de verdad muchas gracias por estar en este espacio, este día, a esta hora, sea la hora que usted haya designado escucharlo. Se le agradece porque realmente es un esfuerzo que se realiza precisamente para poder compartir la palabra de Dios y cumplir con ese mandamiento de ir y predicar la palabra a toda criatura. Y usted y yo ya no solamente somos criaturas, hablo para los hijos e hijas de Dios, sino que somos también eso, ¿verdad? El calificativo que nos vincula realmente pues por la sangre de Cristo como sus hijos primeramente y como hermanos en esa sucesión y esa relación vinculante que debe de existir forzosamente por el precepto que implica precisamente esa adopción bendita que el Señor nos ha dado. Bien, mis hermanos, ya estoy hablando con 61 años, mis hermanos y hermanas. El día de ayer estuve cumpliendo ya, pues no 61 años, mis hermanos, ¿verdad? 61 años son los que ya pasaron, ¿verdad? Ahorita empezamos en la ruta de los 62 años. Y pues en todo este tiempo, mis hermanos, ¿verdad? Obviamente no puedo incluir, dejar de excluir o excluir, mejor dicho, ni mi niñez consciente, ¿verdad? Mi adolescencia, mi juventud, mi adultez y ya ahora, pues como un adulto mayor o tercera edad, definitivamente reparar sobre ciertas cosas que definitivamente son una realidad y que pues tristemente se dan, ¿verdad? Son situaciones que están en boga, se diría, están en moda lastimosamente, ¿verdad? Y mis hermanos, vemos nosotros cuando nos abocamos a la palabra de Dios, desde cuándo está escrita. Y vemos de que ya trascendió, mis hermanos, más de 2000 años, ¿verdad? Y eso pues indiscutiblemente sigue siendo una especie de cáncer, lamentablemente, que mina nuestras congregaciones, nuestros hermanos, nuestras uniones que hay o células que existen religiosas, y vuelvo a cometer el error de mencionarlas de tal manera porque de eso de lo que necesito hablar este día. Nosotros hemos hecho un mal llamado precisamente a lo que es la religión o lo que es un religioso, porque ya lo veíamos nosotros hace 2 tazas de café anteriores, cuál es la verdadera religión sin mancha, ¿verdad? Una religión que obviamente se ocupa de los huérfanos y de las viudas que necesitan precisamente ese auxilio. No necesariamente, mis hermanos, ¿verdad? Lo que nosotros hemos catalogado y equivocadamente se ha dicho muchas veces desde los púlpitos, ¿verdad? Y se hacen definiciones inclusive que están bien alejadas de lo que la palabra de Dios ha dicho claramente, y no me voy a salir de eso, mis hermanos, ¿verdad? Porque a mí me enseñaron hace mucho tiempo, cuando yo empecé a caminar, valga la redundancia, en el camino del Señor, ¿verdad? Se me enseñó claramente y lo aprendí de una vez y para siempre, y así voy a morir. Si no está en la Biblia, no existe. Y si está en la Biblia, esa es la única definición que puede existir. Y es así como quiero que me acompañe, por favor, este día al capítulo 23, según el Evangelio, según San Mateo, en el versículo 27. Este capítulo 23 habla de que Jesús acusa a los escribas y fariseos. Hay una acusación específica para personas específicas como son los escribas y los fariseos. Pero leamos el versículo 27, que es a lo que quiero pues hacer alusión en este día para que hagamos la reflexión del caso. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos, de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Palabra de Dios. Bien.
No obstante que la porción es pequeña, es bastante fuerte, ¿verdad? Es clara, es precisa. Y mis hermanos, quiero hacer alusión precisamente pues al hecho de que a los escribas y fariseos se les dijo esto en aquel momento. Ahora, usted y yo no somos ni escribas ni fariseos, mis hermanos, ¿verdad? Pero definitivamente muchas veces precisamente por las condiciones de esa doble moral, ¿verdad? O esa doble percepción que puede existir sobre el hecho de que yo puedo vivir en la carne ciertas cosas y en el espíritu ciertas cosas, también caemos en la calidad de hipócritas, porque posteriormente a que se les hace un señalamiento específicamente a ellos, les dice claramente: porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Y qué es un sepulcro blanqueado, verdad? Cuando se hace esta alusión a esa metáfora, pues se está haciendo precisamente el hecho de embellecer, adornar, ponerle ornato precioso, pues precisamente a una tumba, como usualmente yo lo hago. Sin embargo, no dejo precisamente de perder el hecho de entender de que debajo de todo lo que yo adorno, a pesar de que allí están los restos de mi Sagrada Madre y de mi hermano, definitivamente lo que sí existe debajo de esa placa muy bonita, muy pintadita, muy enflorada, como queda, ¿verdad? Al final de que he hecho alguna visita, y de hecho pues lo hice el día de ayer, ¿verdad? Lastimosamente no con todos y todas puedo compartir las imágenes de cómo quedó esa tumba. Sin embargo, mis hermanos, definitivamente pues es necesario que usted y yo entendamos, ¿verdad?, que el blanquear los sepulcros, mis hermanos, ¿verdad?, que es una costumbre que se sigue implementando, ¿verdad?, lo que hace al llevarlo, digo como metáfora, a una persona es precisamente hacerle una imputación, un señalamiento como un hipócrita, un farsante, ¿verdad? Repito, no somos ni fariseos ni somos escribas, porque creo y lo creo porque he leído las definiciones tanto de escribas, tanto de fariseos, tanto de los saduceos, mis hermanos, ¿verdad? Pues definitivamente que esa era gente que se entregaba a lo que estaba haciendo equivocadamente, que adulteraron precisamente la encomienda o el llamado que se les había hecho es amén, pero que definitivamente en lo que hacían eran rectos, eso nadie lo puede cuestionar. Entonces, que se nos califique de escribas y de fariseos, creo que nos queda todavía demasiado grande, pero el punto es de que en cuanto a la conducta, mis hermanos, ahí señalando la hipocresía y la farsa, ¿verdad? Pues en ese sentido nos volvemos inconsecuentes con nuestras ideas, porque, mis hermanos, si somos personas, y hablábamos hace algunas tazas atrás, ¿verdad?, que debemos de ser hacedores de la palabra y no simple y sencillamente oidores, y podríamos decir no solamente leedores de la misma, ¿verdad? Porque muchos predicamos, mis hermanos, ¿verdad?, que debemos de tomar agua, pero bebemos vino. Y en ese sentido, mis hermanos, ¿verdad?, el sepulcro blanqueado es un sinónimo de ocultamiento de la corrupción. Hablo físicamente, mi hermano, ¿verdad? Pero hablo también, como dije ya, de esa doble moral que nosotros tenemos, o de esa doble vida en la que creemos que la parte carnal que nosotros tenemos la vamos a volver espiritual por llevarla a la iglesia, y ese es uno de los errores más grandes definitivamente que podemos cometer. En ese sentido, mis hermanos, ¿verdad?, vemos que con una capa de pintura, en la costumbre pues del pueblo de Israel, ¿verdad?, se acostumbraba a usar cal, ¿verdad?, para blanquear esos sepulcros, ¿verdad? Hoy usamos hasta pintura de aceite, o usamos pintura de diferentes. El señor que me hace el favor de pintarme la plaquita de mi mamá usa una pintura muy especializada para que tenga una durabilidad mayor, ¿verdad? Porque no voy todas las semanas, ni voy todo, sino que voy una vez al mes.
mes, 2 veces al mes, ¿verdad? Y vemos cómo hay un deterioro cuando realmente eso no se cuida. Entonces, vemos nosotros de que ya de la simple cal, ¿verdad? Hemos pasado a otros tipos de pintura más sofisticados, pero definitivamente no podemos negar que lo que hay dentro, hablando directamente de lo que es el sepulcro, no es nada bueno. Por lo tanto, si lo llevamos al plano espiritual, resulta, mis hermanos, ¿verdad?, de que nos volvemos en ese tipo de instituciones de hipocresía y de farsa. Y en ese sentido, mis hermanos, ¿verdad?, es que nosotros vamos constituyéndonos en personas que nos interesa más la imagen que la esencia. Usted y yo, mi hermano bendito, de verdad, hermana, pues digo, ¿verdad? Para los que somos servidores y es de un área donde yo puedo hablar, si es que nos vemos muy bonitos, bueno, algunos, ¿verdad? Limpitos, mis hermanos, con guayaberitas muy blancas para el uniforme que nosotros usamos. Hago alusión particularmente a eso. Nuestros pantalones azul negro, nuestros zapatitos, bueno, yo procuro que siempre estén bien lustrados, mis calcetines, todo, mis hermanos, ¿verdad? Mi vestimenta está preparada con mucha antelación. Los zapatos, yo ya les he dicho que yo he consagrado cosas de mi vestimenta solamente para las cosas de la iglesia, ¿verdad? Y todo eso está ordenado, pero dentro de mi corazón, ¿qué es lo que hay? Muchos de nosotros andamos hirviendo de pecado, mis hermanos, y no porque necesariamente se vea, porque hay cosas que no se ven absolutamente para nada. Pero quiero darte una noticia que con probabilidad tú la sabes, pero la has ignorado por mucho tiempo. El que pesa los corazones es nuestro bendito Padre Celestial. Y en ese sentido, tu imagen sin un corazón que busque santidad, sin que busque pureza, sin que busque la rectitud, sin que busque no solamente gracia, misericordia y oportuno socorro, porque para eso somos los número 1, entonces definitivamente caemos en esta misma categoría y no somos ni fariseos ni somos escribas, pero sí somos unos grandes hipócritas. ¿Y qué es un hipócrita, mi hermano, verdad? Alguien que, pues, de acuerdo a la costumbre griega, verdad, definitivamente en sus teatros fingían, representaban cierta situación, pero que en esencia no era. Y es lo que yo en otras ocasiones he hecho alusión y digo, entramos en personaje, ¿verdad? Nos ponemos el uniforme, ¿verdad? O la ropita que usted se pone dominguera para ir a la iglesia, que probablemente es la más bonita, que usted la eligió, pero ¿qué ha pasado durante toda la semana? Y no estoy hablando de perfección, mis hermanos, ¿verdad? Porque yo estoy, pero a millones de años luz de ser una persona perfecta, pero de verdad, es que hasta decir la palabra debería de quemarme la boca, sinceramente, porque no he logrado ese punto, pero la intención de mi corazón, recuerde lo que se dice allá en Primera de Crónicas 28:9, que es la intención de su corazón, es la que mira ese ánimo voluntario para poder estar en la presencia de Dios, mi hermano. Ese sí, definitivamente usted no lo puede cuestionar, porque definitivamente he hecho ese pacto y ese convenio con Dios. Aunque, mis hermanos, ¿verdad? La cuesta que debemos de subir como cristianos definitivamente bien inclinada, que obviamente nos agarramos de la mano de Dios, o que Él nos agarra a nosotros, porque nosotros nos zafamos bien rápido, ¿verdad? Entonces definitivamente pues vamos a ir poquito a poquito. Los cambios son sustanciales. Yo le aseguro, mis hermanos, ¿verdad? Bueno, llegué a la iglesia en 1999. Llegué a la iglesia. A los pies de Dios llegué en el año 2021. Y esto lo repito, mis hermanos, porque ya lo he mencionado en otras ocasiones, porque yo inclusive estaba ya uniformado, pero verdaderamente yo no había tenido un genuino encuentro con Dios. Y por eso es mi celo, mis hermanos, ¿verdad? Con las personas que van a ingresar como nuevos miembros a nuestro ministerio, que es un ministerio de evangelismo. Es mi celo porque parto precisamente de mí. O sea, yo andaba uniformado, yo andaba haciendo la invitación, no sé cuántas personas pudieron venir a los pies de Cristo, siendo yo el instrumento, ¿verdad?, para poder hacer esa oración de profesión de fe.
pero yo no era salvo. Entonces, mis hermanos, ¿verdad? La palabra de Dios declara, y creo que lo he estado mencionando últimamente, en el capítulo 5, ¿verdad? De los versículos del 20 en adelante, cuál es el fruto del Espíritu y cuáles son los frutos de la carne. Y el Señor Jesús dijo claramente, por sus frutos los conoceréis. Y, mis hermanos, eso se me marcó porque cuando a mí se me eligió como coordinador del ministerio para el cual yo ahora indignamente sirvo, pues uno de los hermanos que ya no está inclusive con nosotros dijo claramente cuando me vio, porque obviamente el Señor levanta a sus siervos, mis hermanos, ¿verdad? Muy independientemente de que a usted le caiga bien o no le caiga bien, quien levanta los siervos es Dios. Entonces, creo que al hermano yo no le simpaticé, ¿verdad? De entrada, como yo he dicho muchas veces lo he repetido, yo tengo sangre de talepate, mis hermanos, y caigo mal de entrada, ¿verdad? Pero la gracia de Dios es la que verdaderamente me ha abierto puertas y me ha hecho pues caer en gracia con muchas personas. Pero ese hermano lo que profirió públicamente y de una forma audible fue: por sus frutos los conoceréis. Hubo gente que señaló plazo, algunos dijeron que 15 días, algunos otros los escuché decir claramente, mis hermanos, ¿verdad? Si yo pudiera tener a la persona enfrente, igual podría confrontarla, pero definitivamente creo que no es una conducta cristiana. Pero él argumentó y afirmó que él me iba a hacer caer, mis hermanos, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que ese significado de sepulcro blanqueado realmente es vigente, como les decía. Imagínese cuándo lo dijo Jesús. Imagínese usted cuántos sepulcros blanqueados, es decir, personas que verdaderamente y en una forma genuina no han nacido de nuevo, mis hermanos, ¿verdad? Y luego he pasado diferentes batallas y yo se los he expresado con claridad. Ya ahora ya no lo digo con dolor, antes sí lo decía con dolor, pero lamentablemente en esta iglesia donde yo me congrego, que es mi iglesia, ¿verdad? Me he apropiado de esa. Son cosas que a mí me cuesta decir, ¿verdad? Nos cuesta a nosotros, con mi hermana lo hemos hablado en muchas ocasiones, nos cuesta como desarrollar ese sentido de pertenencia y sentirnos como que eso es parte de nuestra vida, pero ahora lo digo con libertad, ¿verdad? En esta mi iglesia, mis hermanos, ¿verdad? En el transcurso póngale desde el 2001 a la fecha, mis hermanos, yo he recibido las peores agresiones que pude haber recibido, inclusive en el mundo. No fui tratado de esa manera, mis hermanos. Y no estoy diciendo que vámonos al mundo porque allá no nos tratan así. No. Definitivamente que no, ¿verdad? Pero cuando el Señor permite ese tipo de cosas, ese tipo de personas alrededor de nuestra vida, definitivamente lo que está haciendo es forjando nuestro carácter. Y a esa altura, mis hermanos, ¿verdad? Pues no, ya creo que el Señor permeó mi corazón y definitivamente no me lo contamina, ni va a generar tampoco una condición de resentimiento. Duele porque somos humanos, ¿verdad? Y de pronto, como he dicho, esa parte que no ha sido bautizada trata de salir adelante y estrangular, ¿verdad? Cualquier hermanito en el nombre del Señor. Pero definitivamente no. Y entonces es cuando usted va viendo, ¿verdad? Que en tanto tiempo ha habido una evolución, ha habido un cambio, ha habido una transformación, porque le hemos permitido al Señor que a través de su palabra y de su bendito Espíritu Santo haga la obra regeneradora en cada uno de nosotros. Eso es un aliento. Entonces, mis hermanos, resulta de que si nosotros realmente estamos en esa condición y que probablemente de una manera consciente no hemos evaluado el hecho de que somos hipócritas, vaya a buscar la definición de la palabra hipócrita, no se sienta ofendido, no se sienta ofendida, pero mis hermanos, ¿verdad? Revise la definición, revise su andar con Dios y revise si verdaderamente usted no es un hipócrita, no es una hipócrita, no es una persona farsante y que verdaderamente está comunicándose con el Dios de la Biblia, no con el Dios como nos han dicho. Y yo sí que con eso hago una comunión perfecta, no con el Dios de nuestra imaginación.
mis hermanos, es que mire, somos tremendísimos. Cada uno hemos generado un Dios diferente. Me atrevo a decirlo claramente, repito, ya estoy desde el 99 caminando en las cosas del Señor y he buscado con seriedad las cosas del Señor. Y mis hermanos, perdónenme, he tenido alrededor de mi vida infinidad de gente, incluyendo mis amigos y mis amigas más cercanas, y usted los mira proferir situaciones que definitivamente no van con lo que Dios verdaderamente ha establecido en su palabra. Y yo repito una vez más, santo soy por elección, pero definitivamente en el proceso de la santificación no lo he logrado todavía. No es que estoy hablando ya en la cúspide, ¿verdad? De allá, como digo yo, del Olimpo, ¿verdad? Donde solo los dioses. No, mis hermanos, ¿verdad? Definitivamente no. Yo la riego todos los días, pero todos los días en ese propósito de enmienda también le pido perdón a Dios, me pongo a cuentas, le suplico que sea Él el que me guíe, que me conduzca, que me enseñe, mis hermanos, ¿verdad? Porque todos tenemos que tener esa capacidad de reconocer precisamente que no lo conocemos todo y que eso precisamente nos hace cometer errores y caer precisamente en esa condición de hipócritas y farsantes. Repito una vez más, no se ofende. Bueno, si se ofende, qué bueno, mi hermano, ¿verdad? Porque la palabra de Dios tampoco es solamente para endulzarle el oído, ¿verdad? Pero mi intención no es esa. Sin embargo, si lo hace y le incomoda, revise, mi hermano, definitivamente la definición de hipócrita, de farsante, y verá si usted es o no es, y si no lo es, gloria a Dios. Si no lo es, gloria a Dios. Qué bueno, mis hermanos, ¿verdad? Pero una invitación es a que este día, como el día cero, mis hermanos, ¿verdad? Iniciemos a revisarnos precisamente qué es lo que hay detrás de toda esa ropita linda, de todo ese perfume agradable que usamos, detrás de ese maquillaje para mis hermanas, ¿verdad? Detrás de ese alisado, detrás de todo, ¿qué es lo que hay? Porque si nosotros nos vemos reflejados en el espejo de la palabra de Dios, verdaderamente somos sepulcros blanqueados y no tenemos condición ni de escribas ni de fariseos, pero que entramos perfectamente en ese perfil que el Señor Jesús indicó. Hoy, repito una vez más, es el día cero. Por lo tanto, podemos empezar no solamente con una evaluación, y repito una vez más a mi hermano Raúl Mata, quien dijo, ¿verdad?, que no es necesario hacer un inventario moral, sino un inventario espiritual, porque ese no tiene tacha ni hay acondicionamientos de mi pensamiento, sino es el pensamiento y el mandamiento de Dios. Que Dios me lo guarde, que Dios me lo proteja, que Dios me lo bendiga grandemente. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite, y usted también.